para poder compartir la palabra del Señor. Quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a tocar un tema que es un poco correlativo, que va sumando elementos a cada una de los sermones que hemos venido, o palabras que hemos venido compartiendo a lo largo de todos estos días, la importancia de poder ir cultivando, de procurar que la iglesia pueda volver a tener esa fuerza y ese poder que genere cambios en la sociedad. Una iglesia que es insípida. O sea, cuando usamos la palabra insípida, ¿qué significa? Que no tiene sabor. ¿Vio cuando hay que hacer, que va el médico y el médico dice, tenés problema de presión, así que basta de sal, basta de esto, lo otro, y usted tiene que empezar a comer esa comida sin sal. Y la verdad a veces se hace feo, ¿no? Gracias a Dios no me llegó todavía. Y Dios quiera que no me llegue tampoco. Igual me la van reduciendo en casa de a poquito. Pero bueno, pero vio qué feo que es la comida sin sabor. Y usted trata de meterle algunos otros ingredientes para condimentarlo, pero no es lo mismo. La sal le da ese toquecito que uno saborea, ¿no? Y la iglesia, la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y si la sal no tiene, no significa nada, ¿no es cierto? Si realmente no cumplimos ese rol en la sociedad de afectar una sociedad que está en un estado, permítame la expresión, de putrefacción. Porque a diario vemos cómo la maldad ha ido creciendo, la maldad va en aumento, es bíblico, dice en los últimos tiempos aumentará la maldad, ¿sí? El padre se levantará contra el hijo contra el padre, y vemos, estamos un poquito acostumbrados o anestesiados a lo que pasa a nuestro alrededor, pero tan solo tomar algunas noticias de lo que ha acontecido en la semana, es terrible, ¿no? Un chico que de pronto, porque no le dejó el padre usar la Play o las redes sociales, tomó un arma y mató a toda la familia. Una cosa tremenda, ¿no? Otro chiquito porque le hacían bullying en la escuela, se suicidó, se mató, ¿no? Y así podemos dar un montón de cosas que en una semana acontecen a nivel país, ¿no? Y a nivel mundial. Entonces vemos cómo el crecimiento de la maldad va aumentando más y más. Y el reducto es la iglesia, que podemos salar y poder detener ese estado de putrefacción, porque una persona que conoce a Jesucristo es un hogar luego que es salvo. Como dijimos en otras oportunidades, como aquel carcelero de Filipo que ese día se quería suicidar, de pronto se encontró con Jesús porque vio un milagro y él y toda su familia conocieron a Jesús. Entonces, la iglesia no es tan solo el congregarnos, el ser iglesia no es tan solo cantar bonito, escuchar sermones o predicar en el caso nuestro, sino que la iglesia, como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios que transforma los corazones y que transforma la vida. Entonces, lo que quiero compartir esta noche es cuando la unción nos llena. ¿Cuánto hemos escuchado acerca de la unción a lo largo del tiempo? ¿Y cuánto se ha manipulado el tema de la unción? Y vamos a estar hablando acerca de este tema justamente hoy. Bueno, vamos al texto. San Lucas capítulo 4, verso 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos sobre él. Amén. Vemos Jesús regresando a ese lugar donde él creció. Y usted sabe que las aldeas o los lugares en ese tiempo eran lugares chicos, no eran ni siquiera como la ciudad de Tandil, eran lo que nosotros conocemos como pueblos, ¿no? Y Jesús se crió allá en Nazaret. Si bien que nació en Belén, pero después creció en Nazaret. O sea que muchos de aquellos que estaban ahí en la sinagoga, quizá fueron clientes de él cuando él era carpintero en Nazaret. Aquellos que estaban en aquel lugar conocían a sus hermanos y a su madre, porque era el lugar donde Jesús se había criado. Ahora, Jesús regresa a Nazaret. Dice que en Nazaret no pudo hacer milagros. Pero dice que yendo a la sinagoga, ese día de reposo, ese día sábado, conforme a la costumbre, se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías. Y él lee esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ahí da una serie de cosas que también se repiten, o sea, es extraído de Isaías 61, donde amplía un poco más esta historia. Y él lee esto y luego de leer, él se sienta y ahí comienza un gran debate en aquellos que le conocían. Y empezaron a decir, pero ¿cómo se cree el Mesías si es el carpintero? Le conocemos a los hermanos, conocemos a su mamá, y ahí surge la frase, ¿no?, que usamos, no hay profeta en su tierra. Y el mismo Señor usó esto, ¿cierto? Ahora, es curioso tomar este texto porque el Señor habla justamente acerca de la unción, de la importancia que tiene el ser ungidos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, pero vosotros, escuche, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el contexto, si ponemos en el contexto en el libro de Juan, cuando habla esto, habla justamente del advenimiento o de la venida del falso profeta o del falso Mesías. Si usted lee el contexto de Primera de Juan, ahí en el capítulo 2, encontramos esto. Y vamos a leerlo para poder compartirlo bien. Mire, Primera de Juan, capítulo 2. Versículo dice: hijitos míos, el 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, escuche, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira lo que dice el versículo 19. Es interesante poder leer la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas
las cosas. Y está hablando de la venida del Señor y antes está hablando del anticristo que se va a manifestar en la tierra. Entonces, mire qué interesante el tema que vamos a tocar hoy, porque nos habla de la importancia que tiene poder tener la unción de Dios en nuestra vida. El sábado pasado hablamos de la importancia de estar en Cristo, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la vid, estamos insertados en Él, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Somos uno. Irriga en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y leíamos ahí en Juan 14, apartados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Y entonces la Biblia acá nos habla, dice, tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Qué importante es para que en este tiempo, donde hay tantos, escuche, anticristos que se han levantado ya a lo largo de los distintos lugares de la tierra, que aún, dice Juan, salieron ¿de dónde? ¿De dónde habla? Salieron de nosotros. O sea, personas aún que se congregaron, que ejercieron un ministerio, pero desvirtuaron el evangelio y ahora se transforman en anticristos. O sea, que predican un mensaje totalmente anticristiano. ¿Cómo vamos a conocer todo esto? Donde hoy tenemos una sociedad virtual permanente, llena de información, donde tenemos diversidad de sermones y de prédicas que podemos accesar o acceder, y que si realmente no tenemos la claridad de dónde estamos parados, podemos irnos para un lado o para el otro. Por eso dice, conoceremos la verdad, y es la única que nos puede hacer libres. ¿Qué dice la Biblia sobre la unción? Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y será mudado en otro hombre. Primera de Samuel, versículo 16. La definición bíblica de unción es cuando el Espíritu Santo nos imparte, nos cubre, nos arropa con sus características, con sus cualidades y con sus virtudes. Pero ¿qué no es la unción? ¿Qué no es la unción? No es una habilidad natural. O sea, cualquiera que conozca un poco la Biblia, que tenga un buen discurso, se puede parar detrás de este púlpito y puede predicarles. Y lo puede hacer bien. Pero vamos a ver la diferencia. No es un show externo donde creemos que la unción de Dios es, vio cuando hay todo ese show que se monta a veces en las congregaciones, que no tiene nada que ver cuando Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo y toca vidas y toca corazones, y Él lo hace de su manera, y el desorden de Dios es ordenado. Pero cuando nosotros montamos un show y carecemos de la unción, tenemos un problema. La unción de Dios no es tocar las emociones. Un buen orador, aunque no sea cristiano, puede hacer hasta llorar, saltar, brincar, mover las emociones de una persona o una multitud. Lo vemos cuando hay algún grupo que monta un show y vienen multitudes, y la multitud brinca y canta al son
de la orquesta, de aquellos que están tocando. Movilizan a la gente. La unción no es un show, no es emociones, tampoco es gritar mucho, sino la unción es algo que proviene de Dios. La unción es aquello que imparte algo de parte de Dios. Yo puedo ser un buen orador, puedo hacer todo lo que dije anteriormente, sea por experiencia, por lo que sea, pero ¿qué es lo que estoy impartiendo a la iglesia? La unción es algo que viene de parte de Dios sobre la persona, sobre un ministro de alabanza, sobre un músico, sobre un maestro de escuela bíblica, sobre un pastor o sobre toda persona que sirve al Señor. Y vamos a ver que va mucho más allá la unción de todo aquello que podemos hacer en una iglesia o podemos hacer en cuanto a la administración espiritual, porque la unción de Dios va mucho, pero mucho más allá de todo esto. Dios nos consagra. Antiguamente los reyes, los sacerdotes eran ungidos con aceite. Y eso se usaba para distintas, el aceite se usaba para distintas cosas, ¿no? Fuera para la unción de las cosas, de los elementos sagrados, como también para la unción sacerdotal y de las distintas cosas dentro de la iglesia, como aún fuera, se usaba como perfume, se usaba como remedio, ¿sí? Y para muchas otras cosas. Pero estamos hablando de la importancia que tiene la unción que viene como una impartición de parte del Espíritu Santo. La unción de Dios nos cobija bajo su manto. Dice que cuando el Señor Jesús fue hacia las aguas del Jordán y estaba Juan bautizando, y él descendió a las aguas bautismales, a las aguas del Jordán, y Juan le dice, ¿no? Él sabía, reconoció en la persona de Jesús que él era el Mesías. Y Juan le dice con mucho temor, tú vienes a mí cuando yo debería ir a ti, ¿no? Y Jesús le dice, es necesario que esto se haga, Juan. Y en el momento que Juan bautiza al Señor Jesús, ahí vemos la persona, vemos la Trinidad manifiesta, vemos al Hijo, vemos, dice que los cielos se abrieron y desciende en forma de paloma el Espíritu Santo y se escucha la voz de Dios acerca de glorificar la persona de Jesús. El mismo Señor fue ungido. Lo dice y lo manifiesta en este texto de Juan. Es lo que anteriormente Isaías, en el capítulo 61, hablaba acerca del Mesías, que iba a ser ungido. Ahora, cuando vamos al texto bíblico, ¿qué es lo que encontramos? ¿Para qué sirve la unción? Ya vimos para lo que no sirve. Podemos poner profesionales músicos acá, podemos contratar profesionales y podemos tener una alabanza terrible, podemos contratar personas que canten y podríamos tener un coro no mejor que el que tenemos, porque el que tenemos es bueno. Bueno, tampoco sea grande, porque si no se les cae la unción. Pero ¿qué pasaría? Saldríamos con la impresión de decir, qué bueno, qué lindo que cantaron, ¿no? Qué lindas, qué show, no es show, justamente. Yo recuerdo haber asistido una vez a un evento muy grande cuando recién Marcos Witt vino a Argentina por primera vez y estábamos en ese tiempo en el Superdomo de Mar del Plata.
y estaba a punto de comenzar, el Superdomo estaba lleno de gente y por distintos motivos todos los elementos electrónicos, el camión que traía todo esto no llegó para el momento ese. Y ahí al costado de la plataforma había un muchacho que estaba ahí tocando canciones despacito y uno prejuicioso era un Marquitos Witt que está ahí al lado, decíamos, ¿no? Y de pronto se pone en el altar con una guitarrita criolla o de estas acústicas y empieza a ministrar en la multitud. La gloria de Dios cayó sobre ese lugar. La presencia de Dios llenó todo ese domo. Y Dios comenzó a ministrar de una manera tremenda. Ni siquiera era Marcos Witt, era uno de los asistentes músicos que se vio en la obligación de pararse en aquel lugar con una guitarra común y ahí yo creo que estaría temblando abajo, ¿qué hago? Y cuando salió, pero estaba lleno del poder de Dios, y cuando se paró en ese altar, la presencia de Dios descendió. ¿Cuántas veces hemos escuchado de hombres que quizás no tenían mucho seminario, pero se paran detrás del púlpito y el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural? Éramos muy chicos cuando íbamos a la iglesia con mi mamá y recuerdo que en nuestra organización había un pastor que era del norte de Buenos Aires. El hombre era analfabeto. Había aprendido a leer con la Biblia. Pero como no sabía leer muy bien, cuando él se paraba en el altar, en el púlpito, entonces le decía, a ver Jesse, léeme en tal lugar, y empezaba a ministrar, empezaba a predicar. Y por ahí frenaba y decía, mire, allá en el tercer banco a la izquierda hay un grupito de hermanos, y usted ya se cubría y bajaba la cabeza porque venía. Dios le había dado el discernimiento de espíritu y tenía el don de ciencia, y era tremendo la unción de Dios cuando el hermano Ruiz venía y se paraba en el púlpito, una persona analfabeta. No significa esto que no nos preparemos y no nos capacitemos, al contrario, cuanto más capacitados estamos, Dios puede usarnos de manera mejor. Ahora, lo importante es esto: buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra en el Salmo 92, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Quién no ha orado alguna vez cuando ha estado caído anímicamente? Señor, dame las fuerzas del búfalo, como dice el salmista, ¿no? Y qué bueno, porque cuando Dios nos llena con su poder, fíjese que cuando el Señor estaba a punto de partir y ascender al reino de los cielos, les deja esta comisión a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu del Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y ahí se extenderán no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que no tiene la impartición del poder del Espíritu Santo es una iglesia que no tiene poder. ¿Cuándo se manifiestan los milagros? Cuando hay unción de Dios. Por eso, aquellas manifestaciones que hemos visto
en distintos momentos o etapas de la vida, Dios se manifiesta, es verdad. Hemos visto caídas por el Espíritu Santo. Hemos visto gente llorar en el poder del Espíritu. Hemos visto manifestaciones donde la gente le agarra un espíritu de gozo y comienza a reírse en el Espíritu. Y todo eso está fantástico porque Dios se está manifestando con poder. Pero también hemos visto caídas que no fueron por el Espíritu. Alguien dijo, es fácil caerse en el Espíritu, pero más difícil es caminar por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios te toca, algo tiene que acontecer en tu vida. Algo tiene que romperse o quebrarse en tu vida espiritual. Recordemos lo que dijimos el sábado pasado. Desde el momento que estamos injertados en la vida de Jesucristo, somos uno con Él. Cristo en nosotros, dice la palabra, esperanza de gloria. Cuando Cristo está injertado en nosotros y nosotros en Él, irriga en nosotros el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, no es solamente lo que muchas veces creemos, aquellos que tenemos una formación pentecostal. Antiguamente había algunos pasos que teníamos los pentecostales. Guarda, y soy de los que manifiesto ser un pentecostal. No niego mi formación pentecostal. Porque pentecostal significa ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, había un concepto distinto. Usted se convertía, o sea, venía, aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y bueno, ya era un miembro de la iglesia. Lo segundo que venía, ¿cuál era? ¿Qué era? El bautismo en las aguas. Entonces ya formaba parte oficial de la iglesia. Y lo tercero, y casi como era lo último, era buscar el bautismo del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. ¡Wow! ¿Y cómo lo buscábamos? Y a veces nos íbamos a casa y orábamos, y algunos recibieron el bautismo aún durmiendo. Y se despertaron hablando en lenguas. En mi caso y en el caso de mi hermano, que estábamos juntos, recibimos juntos la promesa del Espíritu Santo en una reunión. Tenía tan solo 9 años. Pero el problema consistía en ¿qué? Que parece que cuando recibíamos la promesa del Espíritu Santo, ahora éramos miembros de la iglesia tal, porque habíamos dado los pasos, habíamos aceptado a Cristo, habíamos sido bautizados y ahora como que nos recibíamos de pentecostales. Y como que ahí se quedaba todo, ¿no? El tema era hablar en lengua y esperar que Dios nos diera algún don. Pero como que empezaba a menguar esa relación con Dios. Y vamos a ver que la unción de parte de Dios trabaja sobre nuestro carácter, que es lo que hemos venido hablando en este tiempo. Porque si no hay carácter y hay tan solo unción, algo está fallando, porque dice la Biblia que la unción pudre el yugo. Así que si hay yugos de esclavitud en nuestra vida que todavía nos atan a la vieja vida, hay algo que tiene que cambiar. Vamos a seguir. ¿Cómo nos afecta la ausencia de la unción? Mire, yo puedo llegar a ustedes y hasta allá al fondo a través de este micrófono y aún usted no ve cómo funciona. Hay un receptor allí con corriente que está enchufado y hay algo que no se ve entre ellos, que es el Wi-Fi
que es algo maravilloso. Algo de esta era fantástico, la era sin cable, del Bluetooth, de todo esto, ¿no? Que funciona bárbaro. Pero si allí Nicolás me corta la corriente, se me terminó el micrófono y voy a tener que predicarles a capela. Así lo mismo en nuestra relación con Dios. Tenemos que tener ese wifi, esa conexión directa con Dios cada día. No es solamente recibir la promesa y hablar en nuevas lenguas. Gloria a Dios por las lenguas. Pero dice el apóstol Pablo, yo hablo más que todos ustedes en lenguas, pero en la iglesia profetizo. Y cuando usa la palabra profecía ahí estoy hablando, estoy soltando una palabra de parte de Dios. Porque si entra alguien que no conoce a Jesucristo y todos estuviéramos hablando en lengua, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Se vuelve loco, ¿no? ¿Qué les pasó a esto? Nos pasaría lo que le pasaron a los discípulos en el aposento alto, están todos borrachos. Y más abajo dice, hágase todo, otra cosa que tuvimos que aprender, hágase todo decentemente y en orden, porque Dios es ordenado. Y qué bueno poder tener en ese orden de Dios, permitir al Espíritu de Dios que se manifieste en nuestras vidas cada día. Dijo el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. ¿De qué serviría que yo pudiera usar un buen léxico, palabras rebuscadas, y usted saldría acá, qué bárbaro, ¿no? El pastor, qué bien que habló. ¿Qué entendiste? Y la verdad que no entendí mucho, pero la verdad tiene un léxico buenísimo. Pero ¿qué te quedó? Nada. Por eso el apóstol Pablo dice, la predicación no fue con palabras persuasivas, no, sino más bien con demostración del Espíritu y de poder. Porque cuando ministramos de una u otra manera, el poder de Dios tiene que estar en nosotros. Por eso que cuando estoy preparando el mensaje para poder compartir con ustedes, primero porque tengo mucho respeto por la congregación, por cada uno de ustedes, que hoy podrían estar en sus casas disfrutando de lo que fuera, pero se movilizaron a este lugar porque hay un deseo y una búsqueda de ¿qué? De recibir algo, de que Dios imparta algo a su vida. Entonces no puedo darme el lujo de poder decir cualquier cosa. Una de las cosas que más intento buscar es buscar la presencia, la dirección del Espíritu Santo para poder compartir el mensaje que Dios tiene para este día. Y ese es mi deseo esta noche, que Dios te esté hablando, que te esté abriendo la cabeza y aún quitando algunos pensamientos o alguna formación que trajiste, como yo tuve que cambiar mis conceptos, ¿sabe cómo? A través de la Biblia. Porque alguna enseñanza como la que habíamos tenido de hombres fantásticos, de pastores que nos ministraron, que fueron, en verdad, fueron apóstoles del Evangelio sin que nadie les llamara apóstoles, que habrían congregaciones que bastaban relacionarse con una persona o una familia en algún lugar, en un colectivo, ya se contactaban y abrían un anexo. Pero faltaba esto.
contexto, faltaba el conocimiento profundo de la palabra, el no descontextualizarla y aprender de todo lo que Dios nos enseña y todo lo que Dios nos habla a través de profundizar el mensaje de Jesús. Y en el mismo el apóstol Pablo dice, una demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, más ¿en qué? En poder de Dios. Entonces podemos enseñar, pero no es solamente llenar nuestra cabeza de conocimiento teológico. Si esa teología o justamente la teología es el conocimiento de Dios. La teología me tiene que llevar a conocer a Dios y poder vivir a Dios dentro mío. Y cuando permitimos que Dios se glorifique en nuestras vidas y Dios comienza a hablarnos, vamos a comenzar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Como dijimos en algún momento, no vemos a Jesús en ninguna parte de los evangelios y de la historia del Señor Jesús reprendiendo o haciendo ninguna cosa rara en su proceder con la gente. Su actitud era una actitud de servicio. Venía la necesidad y Jesús actuaba. Levántate, toma tu lecho y anda. Solamente en algunas partes, como fue aquel ciego, se acuerda que escupió en el piso, hizo barro, hizo lodo, le puso en sus ojos y le dijo, anda ahora y lavate y vas a ser sano. Jesús no necesitaba de todo eso, pero lo hizo para activar la fe del hombre. Porque Dios actúa en consecuencia con la obediencia. ¿Qué hace la unción? Cuando le dice allí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para poder llevar a cabo el llamado de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que hay una medida de unción. La unción de Dios nos capacita y nos consagra. En realidad, cuando ungían a alguien, era un apartamiento, lo apartaban, lo consagraban para. Y cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre nuestra vida, lo que está es capacitando, impartiendo en nosotros la capacidad de Dios, las virtudes de Dios, las características de Dios, para que podamos funcionar como cuerpo de Cristo. Y la unción de Dios no solamente se limita a lo espiritual, no solamente se limita al don, no se limita al ministerio, sino, mi querida hermana, vos en tu casa, como madre, como esposa, llena de la unción de Dios, Dios imparte unción en tu hogar, en tus tareas comunes de la vida, en tu comercio, en lo que emprendas en la vida. Si hay unción de Dios, estás enriqueciendo tu vida en todo tu contexto, porque no es que somos espirituales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia la unción se aparta de nosotros. Al contrario, cuando estamos afuera, me gusta recordar ese texto de la Biblia cuando aquella mujer que había malgastado todo, aquella mujer del flujo de sangre, que por años, creo que eran 18 años, había estado padeciendo esta enfermedad, había ido a todos médicos, brujos, curanderos, pero cuando vio al Señor Jesús en medio de la multitud, se abrió camino
Y dice que si tan solo yo pudiera tocar el borde de la vestidura del Señor, seré sana. Se lanzó en un acto de fe. Pero hay algo que acontece en ese texto. Dice que el Señor Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Se acuerdan? Y los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta. Y tú nos dices, ¿quién me tocó? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Alguien me tocó porque de mí salió virtud. Y qué interesante, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, en el lugar que estemos, generamos un ambiente de gloria. Por eso cuando está la unción de Dios sobre nosotros, sea en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en el ministerio, donde estés, vas a generar, vas a ser un motivo de bendición. Vas a cambiar el ambiente espiritual de ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Vio que la unción de Dios no es tan solo hablar en nuevas lenguas. La unción de Dios pudre los yugos que hay dentro de nuestra vida espiritual. Nos capacita, nos consagra. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando hay unción de Dios, hasta aún algo bueno que se hacía antes era que traían a veces la ropa de la gente enferma para que oráramos por ella. Y cuando hay unción, algo se transfiere. Y dice que la unción de Dios estaba en el apóstol Pablo. Y le traían paños, aún él mismo sacaba de su ropa y oraba y enviaba esas ropas. Y la gente era sana. Porque cuando estamos ungidos por Dios, todo lo que hacemos es santo. ¿Lo repetimos? Cuando estamos ungidos por Dios, todo lo que hacemos es santo. Aleluya. Con la unción vienen los milagros, las sanidades, los prodigios. Ahora, qué lindo una iglesia llena de la unción de Dios. Una iglesia que busca la presencia de Dios, que busca sentir a Dios en la vida y que quiere experimentar a diario que algo cambie. Esta semana pasada, cuando terminé la reunión, regresé a casa, le dije, Señor, esta semana sorpréndeme, que sea una semana bendecida y que sea de bendición. La verdad, tuve una semana bendecida. Todo lo que he hecho esta semana fue bendición. Dios aparejó un montón de cosas. Hasta pudimos tener nuestra cena de enamorados con la Lili. ¡Wow! Nuestra cena, no el día de los enamorados, era nuestra cena. Así que lo hicimos otro día. ¿Cómo se portaron los muchachos? Ahora me agrando, ¿verdad? No se enojen si no las invitaron a nada. Quizás les faltó unción a las mujeres. Estoy defendiendo a los muchachos, porque si no después tenemos problema en casa. La unción tiene que ver también con el carácter. Mire, antiguamente los sacerdotes en sus ropajes, en el borde de esas ropas largas que tenían, esas túnicas largas, tenían como unos bordados donde había un fruto y una campanita. Un fruto
y una campanita. Un fruto y una campanita. ¿Sabe lo que significa eso? Las campanitas hablan de los dones. Y el fruto habla del fruto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se intercalaban una campana y un fruto? Una campana y un fruto. Porque ambas cosas tienen que ir de la mano. Yo puedo tener muchos dones, pero si no hay fruto en mí, ¿me entiende? Se tiene que manifestar el fruto del Espíritu en mi persona. ¿O acaso no dice cuando habla la Biblia allí en Corintios, creo que Corintios 12, que habla acerca de los dones? Dice el apóstol, si yo tuviera todos los dones, pero si no tuviera, capítulo 13, no tuviera amor, ¿qué sería? Sería como una campana que solamente emito ruido. Entonces las dos cosas tienen que complementarse en nuestra vida. El fruto y el don. Por eso que la unción es el carácter. Porque con el mal carácter yo puedo herir a las personas. Yo puedo tener mucho talento, muchos dones, muchos ministerios, pero ¿cómo es mi carácter? Y dentro del carácter hay algunas cosas que son importantes. El carácter en el pensamiento. Es cuando un individuo tiene malos pensamientos y medita en ellos. O sea, podemos ser tentados y la tentación no es pecado, porque aún el mismo Jesús fue tentado. Ahora, la diferencia está en no ceder a la tentación. Entonces yo puedo tener pensamientos, pueden venir pensamientos a mi mente, pero cuando yo quedo dándole vuelta al pensamiento, posiblemente ese pensamiento termine en un pecado. Por eso dice Proverbio, por cual en su pensamiento, en su corazón, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Conforme a lo que hay en el corazón, dice otro texto, conforme a la altura del corazón, habla la boca. El carácter en nuestros pensamientos, en los valores. Esto es importante. Hoy los valores se han trastocado aún dentro de la misma iglesia. Lo podemos definir como algo que hacemos en forma constante y está basado en los principios de la palabra. Es actuar de acuerdo a nuestras creencias y a lo que somos interiormente. ¿Cuáles son nuestros valores? Nuestros valores están conforme a lo que habla la palabra o lo que nos enseña la sociedad y la cultura foránea, la cultura que viene de afuera, que continuamente está bombardeando nuestros pensamientos. ¿Cuáles son tus valores? Hoy muchos de los valores cristianos han sido trastocados. Y algunos hasta dicen, bueno, eso la Biblia ya medio como que está vieja. Habría que actualizar. Hasta aún el mismo Papa lo dijo en alguna oportunidad. Sin embargo, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra tiene poder, fue inspirada por el Espíritu Santo desde el Génesis al Apocalipsis. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. Por eso a través de los tiempos no ha cambiado. Pueden haber mejorado las revisiones para que podamos
leerla o entenderla mejor, pero la palabra tiene autoridad. No podemos decir que la palabra ha caducado, que tenemos que actualizar. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Los que te indica tal conductor de la televisión o lo que te indica la palabra de Dios? En las motivaciones, lo que nos motiva a ejecutar lo que hacemos, tiene que ver también con nuestro carácter. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Para representar? ¿Para quedar bien con el pastor? ¿Para quedar bien con la familia? Las motivaciones reflejan quiénes somos por dentro. Las actitudes, estas nacen del carácter. O somos negativos o positivos. Un cristiano lleno de la unción de Dios forja un carácter positivo. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio es un evangelio de fe, es un evangelio de esperanza. Yo le creo a Dios. ¿Qué es la fe? Aquello que se espera, aquello que no ve. No lo veo, pero sé porque le creo a Dios. Y si yo le creo a Dios, entonces soy positivo. Tengo una mente positiva, tengo un hablar positivo, porque la palabra tiene poder, lo hemos dicho muchas veces. Si yo repito una y otra vez que estoy enfermo, hay gente que está continuamente con el tema de la enfermedad, con el tema de la riqueza, y bueno, porque yo vengo de una familia pobre, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, y bueno, y yo seré pobre. Mi papá se murió del corazón, mi abuelo se murió del corazón, yo me voy a morir del corazón. Seguramente te vas a morir del corazón. Porque lo que proclamás con tu boca, eso acontecerá. Ahora, qué glorioso cuando uno le cree a Dios. Señor, desde el momento que creí en ti, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y toda mi herencia, toda aquella herencia que puedo haber traído en mi genealogía, en mi árbol genealógico, se me trabó la... Señor, yo lo corto. Y me voy a morir cuando vos digas, basta. Y voy a revertir la miseria que hubo en mi casa. Señor, voy a ser un vencedor. Voy a ser un triunfador en Cristo Jesús. Todo lo puedo. Y vamos terminando. Para tener un buen carácter tenemos que morir a nuestro ego, morir a nuestra imagen, morir a nuestros sueños, a nuestros deseos, crucificar la carne. Cuando yo te digo esto, muchos estarán diciendo, pero al final, ¿sabe por qué? Lo dijimos el otro día. El éxito del Evangelio consiste en la obediencia a la palabra. Y todo lo que el hombre en Cristo, cuando hablo hombre, hablo en términos genéricos, hombre, mujer. Cuando una persona está relacionada con Jesucristo, se cumple lo que la Biblia dice. Cuando yo busco la presencia de Dios en mi vida cada día, y procuro obedecer a Dios conforme a lo que escrito está, forjando mi carácter mientras que Dios da sus dones, sus talentos, su gracia sobre mí, va a fluir, porque todo lo demás Dios lo va a añadir. Así dice el texto. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te va a ser añadido.
Obviamente que vas a tener que trabajar, te vas a tener que esforzar, pero Dios abrirá caminos aún en medio del desierto. Dios lo hará. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está fundada en Jesús. Ahora, tengo como para otro sermón más, pero vamos a cortarlo aquí. Lo importante es poder, a lo que quiero llegar esta noche, que tenemos que volver a reivindicar el deseo de la búsqueda, de poder ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en mí, dice la palabra. ¿Y para qué? Termina diciendo el texto de Lucas, para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe por qué? Porque la unción pudre el yugo. Porque ¿qué es lo que te esclaviza? Una enfermedad te esclaviza. Una depresión te esclaviza. Una vida llena de necesidades te esclaviza. ¿Quién puede estar carente de cosas, ser pobre? No estoy hablando de humilde, de ser pobre y estar contento. De no poder darle lo necesario a sus hijos, te esclaviza. Ahora, cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, le damos cabida a nuestra vida. Y cada día tratamos de llenarnos de Dios. Quiero más y más de Cristo, como dice la canción. Yo quiero más y más de Él. Quiero más y más de su presencia. Aleluya. Cosas nuevas van a acontecer y Dios te va a sorprender. Y seguramente que este año tendrás sueños, tendrás expectativas para este año, pero déjalo que Dios te sorprenda. Ya cuando salgas de este lugar o cuando hagamos ahora el llamado al altar, decirle: Señor, prepárame, que esta semana pueda ser una semana diferente, que pueda ser una semana distinta, que no simplemente haya asistido a una reunión más y a un servicio más, sino que algo comience a acontecer dentro mío, dentro de mi familia. Sorprenderme en mi trabajo, sorprenderme en mi carácter. ¿Te atreves a decirle al Señor: sorprenderme en mi carácter? Señor, que cuando se me cruce alguien o me toque bocina a alguno en un semáforo, para que le pueda decir que Dios te bendiga. O cuando te golpees con el martillo el dedo, digas: gloria a Dios. Es lo mismo, es una frase, es una expresión. ¿O no se te va a pasar por decir la otra palabra? No, al contrario. Cambiar la maldición por bendición. Cambiar tu forma de hablar. Quitar las malas palabras de tu boca. Porque es uno de los valores que se ha incorporado a veces en los cristianos. Pero en una canilla no puede salir agua dulce y agua amarga. Y Dios quiere santificarnos. Dios quiere llenarte de su unción y de su presencia. Dios quiere hacerte protagonista. Formamos parte todos de la gran historia que Dios está
creando. Él es el director. Nosotros somos los actores. De una u otra manera, en distintos rubros. Algunos quizás juegan de extras, pero están. Vio que he conocido a algunos que han trabajado de extra y están esperando ver la película. Mira, ahí estoy yo. ¿Qué era? Extra. Pero contento el tipo porque estaba en la película. Y aunque te toque jugar de extra, pero lo importante es estar activo en la película de Dios, en el gran proyecto de Dios. Ponete de pie. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios derrame de su unción esta noche. Para que Dios, si estás quebrado, estás partido, estás roto interiormente, estás atado o encadenado a un vicio, o estás dependiendo de algo, Dios pueda romper esas cadenas. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Y esta noche que toda cadena, toda atadura, toda maldición de parte del diablo que te haya atado a través de los años, la unción de Dios pueda romper ese yugo. De la misma manera que se soltaron los grillos y el yugo que tenían los apóstoles allí en la prisión, y ellos salieron a libertad, que esta noche puedan abrirse las puertas de tu vida, las puertas de tu prisión interna, y puedas respirar el aire frío, el aire nuevo de parte de Dios. ¿Vio qué lindo es respirar ese aire puro? Uno quiere llenar sus pulmones cuando uno va al campo o a algún lugar en la montaña o en la sierra. ¡Qué lindo! Salimos de ese ambiente viciado, del smog de la ciudad, y nuestros pulmones se llenan de aire puro. Que esta noche todo eso que está viciado en tu vida espiritual y que te ha impedido poder vivir una vida cristiana lleno de la unción de Dios, que algo acontezca a través de tu vida, que cuando hables con tus palabras a alguien veas que la persona se convierte, que quiere tener lo que vos tenés, que de pronto te piden que ores por una persona y la persona se sana. Pero caramba, no estuvo el pastor allí, pero estuvo Dios, que es lo más importante. Estuvo la unción de Dios usándote, porque sos parte, protagonista de la película de Dios. Cerrá tus ojos y vamos a adorar a Dios. Y mientras que estamos adorando, si Dios ha hablado a tu corazón, si hay una necesidad, algo que está afectando tu vida, algo que te está trabando, que sentís como que hay algo que te está jalando hacia atrás, como un gran ancla que te mantiene parado en la orilla y no puedes, o no podés salir a navegar libremente. Que esta noche Dios pueda romper con toda esa atadura y esa maldición. Así que toma alguno de los pasillos y podés venir al altar y queremos orar por tu vida. Vamos a adorar a Dios. El altar está abierto para poder recibirte y juntos podamos orar y permitir que el Espíritu Santo esta noche esté haciendo una obra